La paz de Dios a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven por Sur Oriente Medios. Rogamos a Dios que Él hable a través de esta escuela dominical titulada Cómo ayudar a las siguientes generaciones a formar familias con el modelo bíblico. Le invito a que elevemos una oración a Dios y pidamos que Él hable a través de este mensaje tan especial que hoy se ha preparado para usted y su familia. Señor y Dios Todopoderoso, te suplicamos que la bendición de Dios sea sobre cada familia que escucha tu palabra. Quédate con nosotros y ayúdanos, bendito Salvador, para que hoy conozcamos el mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros. Quédate, Señor, con nosotros en cada familia y que tu presencia gobierne y dé paz a cada uno, Señor, de los integrantes de las familias. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Te pedimos que tú hables a nuestra vida. Amén y amén. Como hace un momento mencioné, la escuela dominical, cómo ayudar a las siguientes generaciones a formar familias con el modelo bíblico, está basado en el pasaje bíblico del Evangelio, según San Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, que a la letra dice: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A continuación, veremos un video acerca de la referencia que el Señor Jesús hace a su iglesia. Vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Gloria sea a nuestro Dios por siempre. Veamos el siguiente video. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no serviría para nada sino para ser tirada a la calle y pisoteada por la gente. Mateo 5:13. Si cocinamos nuestros alimentos y no le echamos sal, lo más seguro es que no nos guste, y en algunos casos no tendremos ganas de seguir comiendo. Asimismo, el mundo necesita de cada cristiano para que compartamos el sabor del Evangelio que le da el toque perfecto. Cada creyente puede ser un granito en esta tierra para hacer los cambios en lugares donde no gusta estar. Si cada granito de sal que somos hiciera algo para hacer sentir sabor, entonces los que no tienen a Jesús pueden apreciar ese sabor y desear llegar a conocerlo. Luego esas personas se convertirían en otro granito de sal para seguir dando sabor en donde no lo hay. La sal sazona la comida y preserva de corrupción. En aquella época no existían refinerías de sal como conocemos ahora. En los tiempos de Jesús, la sal era considerada la más corriente de todos los conservantes. Se usaba para evitar la putrefacción de los alimentos. Cuando la sal se mezclaba con ciertas impurezas y al ser contaminada con otros minerales, perdía su sabor convirtiéndose en un polvo blanco. Este polvo era tirado a la calle para posiblemente servir de asfalto. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, 14 al 16. Cuando Jesús dijo esta metáfora, estaba siendo el mayor cumplido para nosotros los cristianos. Quería que fuéramos semejantes a Él mismo, la luz del mundo. En Juan 9:5 Jesús dijo: Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Jesús usó esta expresión que le resultaría familiar a sus seguidores, porque en aquella época se le llamaba a Israel una luz para los gentiles, porque Dios había encendido una lámpara en Israel para iluminar a las naciones. En la época de Jesús, las casas eran muy oscuras, pues solo tenían una ventana circular. Las personas alumbraban sus casas con una lámpara de aceite y cuando salían de la habitación, la quitaban del candelero. Por seguridad la guardaban debajo de un cajón de arcilla de medir grano para que siguiera ardiendo sin riesgo de incendiar nada, hasta que volvía alguien a la habitación.
La función de una lámpara es alumbrar el ambiente y permitir que todos vean por medio de la luz que irradia. En forma positiva, Jesús menciona el llamado para ser luz del mundo. Él exhorta a su pueblo para que éste brille con su luz por medio de buenas obras. Estas buenas obras pertenecen a una vida en la cual el amor abundante de Dios reina. La verdad bíblica nos indica que la Biblia dice que la iglesia está en este mundo para ser luz y sal. Y en otras palabras, observamos que la iglesia, que es luz y sal, indican su influencia saludable sobre la sociedad a medida que la iglesia se pone en contacto con ella. La verdad bíblica aplicada. Como familias cristianas, alumbremos con nuestro ejemplo las tinieblas que envuelven a la sociedad y, siguiendo el orden de Dios, contrarrestemos la corrupción moral que impera. Gloria sea al Señor por siempre. Continuamos con la escuela dominical. Recordemos que nuestro tema es cómo ayudar a las siguientes generaciones a formar familias conforme al modelo bíblico establecido por Dios. ¿Pero qué es una generación? Según la definición, es la línea de sucesión de una familia, o bien para identificar el conjunto de las personas que representan un determinado momento histórico. Y también se deriva la palabra genealogía, que se entiende por generación al orden de la línea de sucesión. A partir de un sujeto en específico, por ejemplo, el jefe de una familia, será tomada como la primera generación, mientras que sus hijos serán la segunda y sus nietos la tercera generación. Entonces, es responsabilidad de los que están al frente de la familia de enseñar a las futuras generaciones a formar hogares conforme al modelo establecido por Dios. Gloria sea al Señor por siempre. Continuemos. En el apartado de introducción tenemos que la iglesia, desde su establecimiento, ha atendido siempre las indicaciones del Señor Jesús. Esto es, de hacer discípulos, enseñándoles a que obedezcan todo lo que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, ha enseñado. En el área familiar no es la excepción. Debemos conducirnos en todo, gloria sea al Señor, agradándole a Dios y enseñando a nuestros descendientes a hacer las cosas que a Dios le agrada en nuestra vida presente y en nuestra vida futura, conforme a lo que Dios ha enseñado en su palabra. Su palabra que nos rige, que nos indica el camino que debemos de seguir, y así seguir mostrando a nuestros hijos y a nuestros nietos que obedecer a Dios es la clave principal para el éxito en nuestra vida presente y en nuestra vida futura. En este sentido, que nuestros hijos y nietos formen matrimonios y familias conforme al modelo bíblico es indispensable en este tiempo que estamos viviendo de degradación moral. Esto es importante, que enseñemos a nuestras familias a vivir conforme a lo que Dios indica, para que este mundo tenga un referente de lo que es mejor para sus vidas. Lo que es mejor para la vida de la sociedad, del mundo entero, es obedecer a Dios siempre. Amén. Sigamos adelante con esta escuela bíblica. Escuela dominical. Esto es importante, que si nuestros niños y jóvenes tienen conocimiento de la palabra de Dios, jamás se apartarán del camino de la salvación, y todas sus decisiones en su vida presente y en su vida futura serán con sabiduría, y Dios prosperará sus hogares. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos enseña claramente cómo el ser humano, cómo las personas pueden prosperar su camino y cómo les puede ir bien en todo lo que hagan, conforme a la obediencia que Dios nos indica que tengamos de su palabra. A la letra dice este pasaje bíblico: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¡Qué hermosa palabra del Señor! Dios anhela que nos vaya bien. Dios anhela que prosperemos. La única clave es guardar y hacer conforme a lo que su palabra determina. Bendito sea el Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, indica: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué hermoso ha sido tener a un padre, a una mamá, que nos haya inculcado la palabra de Dios. Y hoy en día, que ya somos personas adultas, podemos confirmar que este texto se cumple. Nunca se apartará de él. Gracias a Dios porque nos ha permitido tener a un papá o una mamá que enseñó la palabra de Dios y que se tomó el tiempo para instruir a su hijo, para que no se pierda, sino que continúe en la senda que el Señor Jesucristo ha marcado para su pueblo y nos dirige hacia la vida eterna. En la segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, que tuvimos a nuestros padres que nos enseñaron el camino del Señor Jesús. Y bueno, también le damos gracias a Dios en este momento por aquellos instructoras que nos enseñaron a amar a Dios con todo el corazón. Sigamos enseñando la palabra de Dios para que las futuras generaciones tomen decisiones sabias y Dios siga bendiciendo sus vidas. En el apartado para enseñar conocimiento bíblico. Punto número 1. Conocer el orden bíblico en la familia. Hay un orden determinado por Dios dentro del hogar, dentro de la familia. Por familia entendemos al grupo de personas unidas por lazos del matrimonio, sangre o adopción, que permite la interacción entre los integrantes de la casa en sus diferentes roles sociales. Dios ha ordenado que la familia sea la institución básica de la sociedad humana. Dios creó a la humanidad como hombres y mujeres que debían procrear con base al contexto del matrimonio. ¿Cuál es el contexto bíblico que nos hace referencia al libro de Génesis 1, 27 y 28? Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este es el contexto y la base del matrimonio. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Qué hermoso es la enseñanza bíblica que nos da referencia a cuál es el orden que Dios ha establecido para formar una familia. Dios instruyó el primer matrimonio y le entregó a Adán a Eva como su esposa. Esto lo vemos descrito en el libro de Génesis 2, del 18 al 25, que a la letra dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Gloria sea al Señor por siempre. ¿Qué enseñanza tan más especial tenemos reflejada en la palabra de Dios? Que Dios le dio a Adán una mujer. Gloria sea al Señor. Ese es el modelo bíblico, esa es la enseñanza de Dios. Continuamos. La unidad del matrimonio separa a la mujer y al hombre de los demás a fin de formar una unidad familiar aparte e indisoluble. Gloria sea al Señor por siempre. El Evangelio, según San Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 5, dice la palabra del Señor que el Maestro, el Señor Jesucristo, respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Qué hermosa es la enseñanza del Señor Jesucristo, que nos dice cómo debemos de vivir. Si usted ve esas imágenes y se acuerda cuando fue su matrimonio, seguramente se alegrará de la familia que Dios le ha permitido tener. Sin embargo, según las estadísticas que nos hablan, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, la OECD, en el 2020, dice que los matrimonios se han desplomado hasta un 50%, debido a que las nuevas generaciones prefieren optar por modelos de parejas y convivencias más flexibles. Dicho de otra forma, las nuevas generaciones ya no quieren formar familias conforme al modelo bíblico. Es muy difícil que ahora los jóvenes quieran casarse. Según esta estadística, prefieren modelos y parejas flexibles. Si nos entendemos, seguimos adelante, si no, nos separamos. No comprometiéndose ni presentándose delante del Señor como para pedirle la bendición, para pedir la bendición de Dios en su hogar, en su matrimonio, sino que prefieren optar por el modelo que el mundo ofrece, flexible, viviendo de una manera desordenada y teniendo parejas una tras otras hasta que su vida se va desplomando y su vida va terminando muy triste por no escuchar el consejo bíblico. En el inciso B, propósitos del matrimonio, ¿cuáles son estos propósitos? Uno es glorificar a Dios. Pablo, en su epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 al 33, hace una relación de cómo es el matrimonio y su comparación con Cristo y la iglesia. Y explica que esta institución tiene que seguir el modelo de relación entre Cristo y la iglesia. De esto se deduce que el esposo y la esposa deben exhibir en su unión las características de la relación que gozamos con Cristo. Por mencionar un ejemplo, nos habla
sobre cómo es el trato que debe tener el esposo hacia la esposa, y es de amor. Y de esposa hacia el esposo es de respeto. Si usted tiene deseo de conocer más de cómo debe ser su relación dentro del orden bíblico, el libro de Efesios 5, 21 al 33 nos da un amplio panorama para conocer las responsabilidades de cada uno del cónyuge. En el segundo aspecto tiene fructificar y multiplicarse. El matrimonio también tiene como propósito procrear hijos. Lo acabamos de leer hace un momento en Génesis 1:28. Los hijos son una bendición y herencia de parte del Señor desde el momento de la concepción, según lo narra el libro de Salmos, capítulo 127, versículo 3, que dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto de vientre. Aún los hijos de nuestros hijos son una fuente de gozo y felicidad dentro de la familia, los nietos. Qué bendición a los hermanos que tienen esas grandes bendiciones de parte de Dios. Continuamos. Un matrimonio cristiano realizado en el temor de Dios glorifica su santo nombre y pone de manifiesto que el único que lo instituyó es Dios, y en esa base se logrará la felicidad. Qué importante es decirle al Señor que queremos formar un hogar conforme a su voluntad. A ti, joven, señorita, que estás pensando en eso, Dios también desea que seas feliz. A usted y yo, hermanos, que estamos ya casados, Dios quiere seguir bendiciendo nuestra vida y que nos gocemos y nos alegremos con nuestra familia y que disfrutemos nuestro hogar, tan hermoso hogar que Dios nos ha dado. Amén. Continuemos con la escuela dominical. Hoy en día, debido a la gran influencia negativa de los antivalores, la juventud se ha apartado fácilmente de los modelos que sus padres les inculcaron. El libertinaje es una de las causas que ha motivado a muchos jóvenes a forjar sus vidas desde una visión hedónica. ¿Qué es hedónica? Que la única finalidad de la vida es la búsqueda del placer y el goce personal. Además de vivir sin ningún tipo de sistema de gobierno familiar y experimentar una independencia precoz. Estas son variables comunes dentro de nuestra sociedad. Aunado a esto, las iniciativas políticas que promueven aprobar la ideología de género, el aborto, todo esto como una intención de destruir la vida y la familia. No cabe duda que el diablo quiere destruir lo que Dios ha establecido desde el principio de su creación. Veamos algunos ejemplos acerca de que los gobiernos han promovido el aborto. Y vemos en su pantalla que, por ejemplo, Cuba aprobó el aborto en 1965, Estados Unidos en 1973, Puerto Rico en 1973, Canadá en 1988, Guayana en 1995, Uruguay en 2012, México parcialmente, algunos estados de la República han aprobado el aborto, y en Argentina, lo acabamos de ver finalizando el año, en 2020, cómo aprobaron el aborto, el gobierno y la sociedad hacía fiesta por esta aprobación. Situaciones que Dios ofenden.
una visión hedónica. Buscan el placer y el goce personal, pero no quieren las personas, la humanidad, vivir conforme a lo que Dios manda. Sin duda traerá tragedias a las naciones. Sin duda traerá una vida moral devastada. El diablo quiere destruir todo lo que Dios ha establecido desde el principio de su creación. También vemos en la otra imagen cómo ahora la ideología de género se defiende que uno puede ser lo que siente. Y puede haber matrimonios entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres, entre mujeres y mujeres, fuera de lo que Dios ha dicho en su palabra. Lo que Dios ha dicho en su palabra es, y conforme a lo que Dios le agrada es, que existan solamente matrimonios entre un hombre y una mujer. Y que el hombre sea con un comportamiento íntegro varonil y la mujer también con un comportamiento íntegro como una mujer que honra el santo nombre del Señor. En esta gráfica vemos los países donde el matrimonio y la unión civil de parejas homosexuales es legal. Si vemos en el continente americano un aproximado de un 75-80% o más ya permiten el matrimonio entre homosexuales. Son los países que están de color verde. Los países que están de color amarillo permiten la unión civil. En la mayoría de los países se está aprobando la adopción de niños entre estos matrimonios homosexuales. Una decadencia moral, una situación que va en contra de la ley de Dios, una situación que a Dios ofende, pero los gobiernos y las personas obedecen a su padre el diablo, que desea ir en contra de la voluntad de Dios. Pasemos al segundo punto. El hombre como sacerdote y cabeza de la familia. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades para ser ejemplo de las futuras generaciones? En primer lugar, el varón como sacerdote y cabeza de la familia está al cuidado de la vida espiritual. No dejemos de enseñar a tiempo y fuera de tiempo. En segundo término, es guía a su familia a la vida eterna. En tercer término, intercede por cada integrante de su familia. El cuarto término, promueve lo necesario para que su hogar tenga lo material y esté contenta su familia y sana emocionalmente. En el quinto punto es íntegro
confiable y leal. En el sexto punto hemos marcado que tiene firmes sus convicciones en Dios. Nada lo mueve de su convicción de amar a Dios sobre todas las cosas. En el punto 7, da buen testimonio en todo lugar. En el punto 8, sabe exhortar en el Señor a sus hijos cuando sea necesario. En el punto 9, se somete en todo a Dios para que sea un medio de bendición para su familia. Qué importante que el hombre siga mostrándose como el sacerdote del hogar, como el líder de la familia, que Dios lo ha puesto para que esté al frente. En la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses dice en la primera epístola: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Aleluya. Continuamos y vamos a ver el punto 3, la mujer fue diseñada por Dios. Punto número 1, como ayuda idónea. Punto número 2, con buena disposición para apoyar a su familia. Punto número 3, apoyar en el hogar. Punto número 4, dispuesta a desempeñar sus funciones. 5, brindar confianza. 6, es buen ejemplo en el hogar. 7, apoya a su esposo en la educación espiritual de sus hijos. 8, respeta a su esposo. 9, se somete a Dios para que sea un medio de bendición a su familia. Qué hermoso es que la mujer que ha sido diseñada por Dios sea una ayuda idónea, un apoyo a su esposo, una mujer que respete, una mujer que sea ejemplo de toda su familia. El libro de Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Gloria sea al Señor por aquella hermana que honra al Señor y sigue educando a sus hijos y dando buen ejemplo con su testimonio. Gloria sea al Señor. El cuarto punto, consejos para jóvenes que se van a casar. Importante, jóvenes y señoritas. Pedir constantemente a Dios por su cónyuge para que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. 2. Recuerda que la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. 3. La clave de la felicidad es obedecer lo que nos manda Dios a través de su palabra. Esa es la clave para ser felices, obedecer. 4. Permite que Dios sea el centro de tu vida sentimental. 5. Él guiará tu noviazgo y permitirá que te cases con la persona que Él tiene para ti y será de bendición para tu vida. 6. Dios anhela hogares cristianos felices, y para que esto se cumpla debemos seguir las enseñanzas del Señor. 7. Dios es fiel para escucharnos y contestar las peticiones de nuestro corazón. Y 8. Permite que Él, Dios Todopoderoso, sabio, trace un plan para tu vida. Él dijo en su palabra: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Gloria sea al Señor por siempre. En el apartado para redarguir, discernir el error. Error 1. Pensar que si la esposa trabaja y tiene un mejor sueldo y posición laboral, no debe respetar a su esposo. La respuesta bíblica la vemos en la mujer virtuosa. Este ejemplo bíblico de la mujer virtuosa muestra claramente que una mujer que es emprendedora y productiva, pero también atiende a su esposo, atiende a sus hijos y es una ayuda idónea. Es una madre modelo y obtiene reconocimiento y alabanza de su familia. Gloria sea al Señor por siempre, por aquellas mujeres que se esfuerzan, pero también aman a Dios sobre todas las cosas y respetan a su marido y cuidan a su iglesia. Que Dios siga bendiciendo a aquellas mujeres sabias. Bendito sea el Señor. Para corregir y enderezar la dirección.
Los pensamientos posmodernistas prevalecen en nuestra sociedad. Las nuevas generaciones se han adaptado a la modernidad líquida, donde imperan los pensamientos que están en contra de la ley de Dios. Aquí vemos en esta imagen a una ovejita que no sabemos si es lobo o ovejita y que vive de un lado y del otro. Sabemos las consecuencias que habla el libro de Apocalipsis acerca de esa generación tibia que quiere vivir en la modernidad líquida. Temamos a Dios y definámonos en qué lugar vamos a estar por la eternidad. Y la Biblia nos recomienda que nos esforcemos por entrar a la vida eterna. En el apartado para instruir, capacitar para vivir como a Dios le agrada, para que nuestra familia sea un semillero de hombres y mujeres de Dios, que a su vez formen hogares conforme al modelo bíblico, es necesario que, como la Biblia nos enseña, nosotros como padres de familia enseñemos los modelos bíblicos y obedezcamos los mandamientos de Dios para que las futuras generaciones vean y experimenten la fidelidad de Dios en sus vidas. Existe una metodología, unos pasos a seguir que el Señor determinó en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Como primer paso, guardar los mandamientos de Dios en nuestro corazón. Eso nos corresponde a nosotros como padres de familia. Posteriormente, el segundo paso nos corresponde repetirlas a nuestros hijos. El tercer paso, hablar de ellas, y nos determina los espacios y los tiempos. En tu casa, por el camino, al acostarte y al levantarte. Como cuarto paso, nos dice que las atemos como una señal en tu mano. En otras palabras, que no se te olvide, que las tengas con presteza. Número 5, estarán como frontales entre tus ojos, en tu mente, en tu ser, presentes en todo tiempo. Y número 6, las escribirás. Nos dice el lugar en donde debemos escribirla: en los postes de tu casa y en tus puertas. Sobre todo, claramente, nos da a entender que las escribamos en nuestro corazón, que se queden grabadas en nuestra mente para recordar lo que el Señor nos ha mostrado y que debemos de repetir a nuestros hijos. Gloria a Dios. Como conclusión tenemos la responsabilidad de realizar el culto familiar y enseñemos la ordenanza de Dios a nuestros hijos. Adelantémonos a formar las bases bíblicas antes de que el enemigo a través de la sociedad les enseñe lo que está en contra de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guiará si confiamos y le pedimos que nos dé la sabiduría para que nuestros hijos vean nuestro ejemplo y sean servidores del Dios Todopoderoso cuando formen sus familias. Usted quiere en este momento decirle a Dios que tome a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Si usted sí lo desea, yo le pido que eleve una oración a Dios y le diga: ayúdame a ser buen ejemplo de mi familia y que mis generaciones te puedan servir todos los días de su vida hasta que tú vengas por nosotros. Padre bueno y Dios bondadoso, te suplicamos, bendito Dios, que tu bendición esté con nosotros y nos ayude, Señor bendito, a ser buen ejemplo de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Que te obedezcan y que te amen sobre todas las cosas y que te sirvan con todo el corazón. Perdónanos si no hemos sido buen ejemplo, Señor, pero te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a ser ejemplo de los demás, de nuestras generaciones, para que te sirvan y te amen con todo el corazón y te puedan adorar todos los días de su vida hasta que tú vengas por nosotros. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. La paz de Dios.